Bueno, vamos a hacer un video de cómo arrancar una XT. En Argentina utilizamos las IBM 5150 y 5160, pero lo más común y lo más vendido era un clon, una réplica, que era la famosa marca Yuko. Y es una máquina que se vendió muchísimo en Argentina. De hecho, yo tuve una IBM y cuando me la compraron de chico, y cuando se rompió me devolvieron una Yuko. Lo bueno es que las Yuko tienen 1 MB de memoria y básicamente funciona todo el software, no tiene conflictos con la memoria como tienen otras marcas como la DTK o algunas IBM. Y son muy simples, como verán, la placa madre es pequeña. Tiene un FPGA que maneja básicamente todo, básicamente dispensan de todos los TTL. Bueno, estos Yukos eran NEC B20, ya habían reemplazado el 8088 y como verán, a muchos les pasa, es difícil ponerlas en marcha. Hacerlas funcionar, que la máquina bootee, faltan elementos, a veces aparecen las placas madres, a veces aparecen partes de la máquina. Acá tenemos una Yuko con una réplica Hércules, o sea, una placa de Hércules también muy barata en la época, o sea, nada que ver con las placas IBM, placas largas. Y tenemos una controladora de 16 bits. Las controladoras de 16 bits funcionan muy bien en las máquinas de 8 bits, solamente que no puedes manejar un disco rígido, por supuesto, aparte que no tienen BIOS, y sí o sí requiere que tengas una controladora con BIOS para poder manejar un disco rígido RLL o EBFM. Los discos rígidos a veces son muy difíciles de conseguir y se dan muchas veces que, bueno, que los conseguís y no funcionan, como suele pasar a veces. Igual yo los reparo, los hago funcionar de alguna forma u otra, los desarmo, reviso cabezales, motores, y he cambiado varias cosas de los discos. Pero bueno, el día de hoy vamos a apuntar a otra cosa. Vamos a apuntar a aquellos que tienen una máquina, no consiguen un disco rígido, porque los discos rígidos son difíciles de conseguir, ya no hay muchos, la mayoría fueron a parar a la basura. O si los conseguís no tenés la controladora, como me está pasando a mí últimamente, que no consigo controladoras para poder probar los discos que tengo. Entonces, las controladoras que tengo están en las máquinas que ya funcionan. Entonces lo que vamos a hacer es hacer funcionar la XT con una Cipera como disco rígido. Primero y principal, hablemos de cómo bootea. Podés usar dos disqueteras de 3,5 con una controladora de 16 bits, sin ningún tipo de problema. Ahora, la disquetera la toma como si fuese de baja. Disquete de baja ya no existen. Lo que se nos ocurrió fue simplemente tapar el orificio con una cinta del disquete y lo toma como de baja. Acá hicimos bootear, tenemos A y B. Y si ustedes, por ejemplo, formatean un disco, van a ver que lo formatean en 360 KB. Entonces, por ejemplo, ponemos un disco en la unidad B, nos va a pedir para formatearlo, le damos OK, y cuando le ponemos que sí, lo formatea en 360 KB. Bien, existe un driver que se llama X2 BIOS, que ahora después lo van a ver funcionar, que podés emular con estas controladoras disqueteras de 720 y directamente formatear en 720. Incluso en el Yuko podés hacer la B en 1.44, que anda bastante bien. Bueno, la idea es hacer funcionar la XT con la Cipera como si fuese un disco rígido. Así que lo primero que vamos a hacer es extraer el disco que tenemos aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a buscar el disco que tenemos virgen de la Cipera, listo para probar. Bien, vamos a esperar que termine de formatear. Formatea en 360 KB, puedes pasar cualquier tipo de sistema operativo, usar varios programas que se utilizan para grabar imágenes de disquete sin ningún tipo de problema. De hecho, en la página 8088.com.ar van a encontrar varias imágenes de discos y arranques de las máquinas para que no estén volviéndose locos tratando de arrancar la máquina. Bien, vamos a ponerle que no. Vamos a cambiar a un sistema operativo que ya lo tengo configurado.
con las disqueteras en 720 y que ya está el driver, que ahora van a ver, el driver que les voy a explicar cómo se instala. El driver para que levante la cipera como si fuese un disco rígido. Como verán, se toma su tiempo para bootear, es un XT, 7 MHz de velocidad, así que no le pidan mucho. Para los que tuvimos estas máquinas, bueno, es un recuerdo agradable, ¿no? Fue un salto. Yo arranqué con una TK90X, una micro digital, y de repente salté una XT que fue otro mundo. La verdad que accedía a programas muchísimo más complejos y bueno, es la introducción al mundo de la informática. IBM inventó básicamente la PC, así que eso fue lo que tuvimos nosotros. Bueno, este es un 5151 trucho. Es un monitor de terminal, que verán que es el modelo que vino con pata y la lógica no servía para utilizarla con una Hércules, si bien lo logré hacer andar amplificando la señal. Así que utilicé la lógica de un TRL, reemplacé la lógica original y bueno, y ahora tenemos un monitor IBM auspiciado por TRL, que es Hércules, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí levantó el X2MX BIOS, que es el driver para las dos disqueteras. Están las dos en 720 porque me resulta cómodo. Y está el PAMZIP, que es el driver para la cipera. Vamos a editar el config.sys, que es donde va el driver. Es muy simple, no requiere mucho. Lo único que tenés que agregar device igual panzip.sys y con eso ya estaría, ya te carga el driver. Bueno, tenemos un montón de otras cosas ahí que después vamos a ir mostrando. Podemos hacer andar como disco rígido una lectora de CD. Solamente puedes leer, obviamente, pero bueno, te sirve como almacenamiento masivo si vos querés utilizar la máquina de alguna forma y no tenés disco rígido. Y después tenemos también para agregar una Sound Blaster, que eso es algo también que después les voy a explicar cómo se hace. Bueno, ahora ya está cargado. Tenemos la cipera lista. Acá tenemos el zip, 100 megas. Y el driver viene con algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, corremos la aplicación Zipman y nos va a permitir formatearlo, darle una partición, o sea, tener varias particiones adentro del mismo disco. Bueno, sacarlo de la cipera si es necesario. Y podemos elegir dos tipos, 96 MB o 32 MB. Vamos a dejarle 96 MB. Vamos a formatearlo. Le damos OK. Y como verán es bastante rápido. Se alenta con la lectura de directorios, pero como funciona, la verdad que funciona muy bien, es muy eficiente. Listo, está el disco formateado en 100 megas. Vamos a correr, acá tengo el Príncipe de Persia. Vamos a ir a unidad C primero para que vean que es como un disco rígido. Y está vacía, ¿no? Dice partición 1 y está vacía. Vamos a crear una carpeta. mdprince. Vamos a entrar a la carpeta y vamos a copiar todo lo que está en B2 puntos a esta carpeta. Oh, no me levantó la disquetera B, vamos a pasarlo a la... Eso a veces pasa porque me quedan los cables flojos. No importa, usamos la A. Como verán está copiando como si fuese un disco rígido, van a ver que si escuchan cuando leen. Todos sabemos que las ciperas tienen la muerte súbita. Yo ya tengo 2 muertas, así que es un tema con las ciperas, encontrarlas sanas. Otro tema, y sí o sí tiene que ser una cipera por conexión de impresora, si no, no te va a funcionar. Otro tema que tienen un plástico que a esta altura, ya pasaron tantos años, lo tocas y se quiebra solo. O sea, se ve que se degradó con los años, no sé, y Omega qué tipo de
de componentes utilizó, pero la tocas y se destruye. Esta ya no tiene el vidrio, por ejemplo. Lamentablemente lo puedes pegar, pero son muy frágiles, demasiado frágiles. Bueno, ya copió todo al disco rígido, que es un zip. Lo corremos. Tengo un parlantito piezoeléctrico muy pequeño, así que va a sonar no muy agradable. Y corre como si fuese un disco rígido. Ahí podemos ver el Prince, que lo corre sin ningún tipo de problemas. Para que ustedes vean, vamos a darle para que empiece a jugar. Tiene la lectura que es bastante rápida, mucho más rápido que el disquete, por supuesto. Y no sé si tan rápido como el disco rígido, pero no se queda atrás. Y bueno, tenemos un disco rígido hecho para la XT. Muy bien, vamos a salir del Prince. Bueno, salimos del Prince. Bien, a estas máquinas le podemos agregar sonido también. Una Sound Blaster 2.0 es algo inconseguible, una 1.5 menos. Si bien hay réplicas que puedes armar, igual que la Adlib, pero la Adlib es solamente música sin efectos. Existe un driver ruso para la línea Vibra. Cualquier línea de las Vibra 16 funciona en la XT como si fuese una Sound Blaster 2.0. Vamos a ponerla para ver cómo funciona. Antes de ponerla vamos a modificar el AutoESC, porque solamente requiere una modificación en el AutoESC para cargar el driver. Es algo muy simple. Lo puedes usar no solamente en XT, sino con cualquier máquina en DOS que tenga las instrucciones x86. Funciona perfectamente. Así que vamos a editar el AutoESC. Nosotros ya lo tenemos cargado acá. Lo único que vamos a hacer es ponerlo a funcionar. Requiere un set blaster con A220 y 5 de 1 H5 P puerto 330 T2. Muy similar a como se configuran las AW64, las Sound Blaster 16, pero a la vez requiere cargar el driver que es el CT4170.exe, que es un driver específico para las Vibra. Si bien funciona con la 4170 específicamente, con cualquier otro modelo Vibra también funciona. Esta es una CT2960 y también va a funcionar. Salvamos el archivo y apagamos la máquina. Muy bien. Vamos a conectar un par de parlantitos sin potencia que tenemos acá solamente para que se escuche. Vamos a poner la tarjeta. Prendemos la máquina. Y acá tenemos un zip que ya tenemos preparado con algunos juegos para que se escuche el sonido. Acá tenemos unos parlantitos muy feos y muy berretas, pero que bueno, van a cumplir su función de emitir sonido. Vamos a esperar que levante. Primero vamos a probar el Prince para que ustedes vean cómo funciona con los efectos y todo, y después corremos el Monkey para ir terminando y que ustedes puedan disfrutar de una máquina XT con sonido de Sound Blaster y disqueteras de 3,5 y una zipera como disco rígido. Es una forma de revivir una máquina muy antigua. Como verán, cargó la Sound Blaster, la reconoció como una Vibra 16 y bueno, cargó las configuraciones, así que simplemente lo único que tenemos que hacer es ir a C2 puntos, correr el Prince, y escucharlo. Suena igual que una 2.0. Y los efectos.
y vamos a morir. Perfecto. Vamos a salir del Prince. Y vamos a correr el monkey. Vamos a reiniciar la máquina. Bueno, y la última prueba que nos queda pendiente, desde otro ángulo, es el monkey con la vibra. Para que ustedes vean cómo emula la 2.0. Después vamos a hacer una filmación de temperatura con el CAT S60 para que vean cómo trabaja la placa madre y la temperatura que trabaja. Y por último le vamos a sacar unas fotos divertidas con nuestra hermosa Mavica a disquete. Bueno, vamos a ver cómo se escucha el monkey. Bueno, como verán se escucha bien. Bueno, los parlantes no tienen potencia, pero para la prueba sobra. Así que bueno, esto es una prueba de cómo pueden revivir un XT. No hablamos del teclado. Después les voy a mostrar cómo con un pequeño PIC microcontrolador podemos emular un teclado PS2 y usar un teclado PS2 en un XT, porque son difíciles de conseguir y básicamente no hay más. Así pueden acceder a la máquina de cualquier forma teniendo todos los elementos. Espero que les haya gustado el video y no se olviden darle me gusta. Y bueno, y acá vamos a chequear la temperatura de la máquina. Como verán, los capacitores son los que están más calientes. Bueno, y el micro por supuesto, pero hay capacitores que están bastante calientes, están arriba de los 50 grados. Después los componentes se los ve bastante bien, bastante fríos. En el video no va a salir la información que me muestra el celular, pero se las relato yo. Están en... Bueno, la placa de video en este momento está en 40 grados y los capacitores que están cerca del micro están en 50 grados. La temperatura de ambiente son 28 grados al momento, así que está un poquito elevada la temperatura de los capacitores. Igual vemos que los capacitores están para cambiar, están un poco hinchados ya, así que esto va a ser, vamos a tener que hacerle un recap a toda la placa madre y una vez que esté terminado vamos a poder ver si funciona un poco mejor. Igual la máquina funciona bien, no tiene ningún problema. Estas máquinas son muy estables, y es una de las máquinas más lindas que podemos encontrar y que funciona absolutamente todo.